Ahí Es que estamos. tengo el micrófono silenciado. Bueno, desiléncielo para que la profe no se olvide que está medio olvidadiza. Bueno, les comentaba con respecto a la composición de la sangre que esto lo vamos a volver a ver en la parte del sistema inmune, sobre todo esto, porque yo acá solo les mencioné los leucocitos, pero no les dije todavía todas las divisiones de los linfocitos B y T, porque eso lo vemos en sistema inmune. Sí, vuelvo, insistí, y fíjense que en el video lo repetí bastantes veces, porque hay sinónimos para las cosas, y si no saben los sinónimos se van a confundir. Este es el que les presenta más dificultades, ¿sí? Acuérdense, hematíes es igual a eritrocitos, es igual a glóbulos rojos. Leucocitos es igual a decir glóbulos blancos, pero con todas estas variantes. Y plaquetas es lo mismo que decir trombocitos, así que recuerden estos. Bien, y lo que es importante que entiendan es por qué. Acá está la explicación, la justificación del por qué el sistema circulatorio es un sistema de transporte. No sé si logran entenderlo. Fíjense la cantidad, ¿no?, de sustancias que van a estar siendo transportadas por el plasma. El plasma es, en gran proporción, agua, 92%. Es una solución, y acá volvemos a lo que decíamos antes, es una solución porque hay cosas que están disueltas en el plasma. Pero hay otras cosas que no se disuelven en el plasma, pero que igual viajan por el plasma. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes vieron que vulgarmente los médicos hablan así de manera coloquial del colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Se acuerdan? La gente te dice, tenés alto el colesterol malo y bajo el colesterol bueno, y te sacan un índice y demás. Bueno, estrictamente hablando, eso de colesterol malo y colesterol bueno está mal. Porque el colesterol es una molécula que ya sabemos para qué se usa. Ven, y acá estamos repasando biomoléculas. El colesterol es un esteroide, un lípido que puede pasar tranquilamente a través de la membrana, vayan pensándolo para el trabajo práctico de nutrición, y va de la unidad 4, y pasa a través de la membrana, porque la membrana tiene en el medio las colas de los fosfolípidos. Entonces el colesterol entra y sale. Ahora, el tema es que el colesterol se fabrica en el hígado. El colesterol en las células eucariotas animales es importante porque aumenta la rigidez de la membrana. Vamos a ver si ustedes recuerdan un poquitito lo que estábamos hablando. La membrana plasmática tenía una doble capa de fosfolípidos. Si era una célula vegetal, no tenía colesterol. Si era una célula animal, sí tenía, y se intercalaba entre los fosfolípidos. ¿Para qué? Para que la membrana no fuera tan fluida. La membrana se mueve así. ¿Recuerdan? Modelo de mosaico fluido de membrana. En los animales, para evitar que la membrana sea tan fluida, hay colesterol. El colesterol es absolutamente necesario, pero lo fabrica el hígado. Lo fabrica el hígado y viaja por el plasma hasta las células. Ahora, el problema no está en el colesterol, sino está en el exceso, porque nosotros ingerimos colesterol cada vez que comemos un alimento de origen animal. Entonces, hay un sistema que me transporta el colesterol desde el hígado hacia las células, ¿sí? Y hay otro sistema que transporta el exceso del colesterol desde las células hacia el hígado para poder ser eliminado. ¿Está bien? Pero el colesterol no se disuelve en agua, porque es un lípido. Entonces necesita una proteína de transporte. Acá están, ¿ven? Estas proteínas del plasma de transporte tienen una parte que se disuelve en agua y otra parte que engancha los lípidos. Por eso son lipoproteínas. Tienen una parte lipídica que engancha con el lípido y otra parte que engancha, que se disuelve en agua. Y así los transportan. Son moléculas que tienen una naturaleza hidrofóbica e hidrofílica. Entonces, el LDL es una proteína que transporta el colesterol hacia las células. Ese es el mal llamado colesterol malo, porque es como un camión que va transportando y si se le cae en las arterias y lo deja. A ver, muy simplificado. Y en cambio, el HDL es una lipoproteína que lleva el colesterol en exceso de regreso hacia el hígado para que lo metabolice. Por lo tanto, ¿qué es de esperar? Que nosotros tengamos el LDL no muy elevado y el HDL elevado, ¿sí?
Por eso hablan de colesterol bueno y colesterol malo, pero en realidad son lipoproteínas de transporte que me enganchan el colesterol y a otros lípidos. Y eso viaja por el plasma. Cuando veamos endocrino vamos a ver que todo lo que es hormona viaja también por la sangre. Y en definitiva, ¿por qué parte de la sangre viaja? Por el plasma. Entonces acá tenemos todo lo que puede estar en el plasma. Los anticuerpos, ¿por dónde viajan? Por el plasma. ¿Sí? Cuando ahora vos vas a ver, COVID, persona que se recuperó de COVID, acá tienen una, ¿sí? Yo tengo anticuerpos para el COVID en el plasma, ¿está bien? Obviamente no pude donar, me fui hasta allá y como tengo las venas tan débiles y frágiles, me dijeron, te vamos a lastimar y no vas a estropear un set para extraer plasma que es carísimo. Nena, yo te agradezco la intención, pero no servís. Así me dijeron más o menos. Y me vine triste, porque no pude donar plasma. ¿Pero qué había en el plasma? ¿Qué buscaban en mi plasma? ¿Todas estas cosas? No, buscaban esto. Y específicamente las inmunoglobulinas contra el COVID-19. ¿Dónde viajan? Por el plasma. ¿Sí? Entonces, la sangre es el vehículo para un montón de sustancias, tanto nutrientes como desechos. ¿Sí? Fíjense que por acá tienen también nutrientes orgánicos, ¿sí? Ácidos grasos, aminoácidos, glucosa, también viajan por el plasma. O cuando ustedes tienen que hacer un análisis para ver si la persona tiene elevada o no la glucosa, no le sacan sangre, ¿sí? Lo que pasa es que uno piensa en la sangre y está pensando en la sangre toda coloreada, pero en realidad cuando la centrifugan, la sangre queda así. ¿Y de dónde se hacen los análisis? De acá, del plasma. ¿Estamos? Porque por ahí están disueltas o transportadas cosas que son útiles en los análisis clínicos. Después sí te van a contar la cantidad de hematíes que tenés para sacar la proporción de hemoglobina y demás. ¿Estamos? Fíjense que cuando les expliqué también el tema de qué función cumplen los hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos, hablamos de biomoléculas, o no tuvieron que repasar qué era la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula de estructura, ¿se acuerdan? Cuaternaria, que transporta el oxígeno. Ahí también tenemos biomoléculas. Bien, este es un panorama general de lo que serían las células de la sangre y la composición del plasma. En inmune me voy a detener mucho más con esto, mucho más. ¿Está bien? Y mucho más con las plaquetas porque vamos a ver respuesta inflamatoria, barrera secundaria. Bueno, acá esto se los puse, va a volver para que vean cómo es el linaje y que en realidad esto se forma en el interior de los glóbulos rojos, ¿sí? Que cuando una persona tiene leucemia y hablan de un trasplante de médula, mejor dicho, trasplantes, ¿lo correcto? No es de médula espinal, es de médula ósea, ¿sí? Entonces, estas células están adentro de los huesos largos, que ya vamos a ver qué son, los que tienen la longitud mayor que el espesor y el ancho, ¿sí? Bueno, esto más o menos lo entendieron para que vean cómo se van originando. Cuando hay una leucemia, se ven afectados todos estos linajes. Y la sangre tiene alteraciones en las plaquetas. Vieron que generalmente aparecen moretones porque se producen hemorragias, golpes, y no se pueden, los vasos sanguíneos no pueden cerrarse porque fallan algunas de estas células, por ejemplo las plaquetas. Bueno, acá la coagulación. ¿Esto lo entendieron, la diferencia entre arterias y venas? Que las arterias son más elásticas, tienen una mayor capa de músculo. Cuando uno mira en histología, los exámenes de histología eran bastante ásperos, porque en la cursada veías todos los tejidos en microscopio, como eran, y cuando llegaba el momento del final, ibas al laboratorio y no te daban esos mismos preparados, te daban otros. Entonces te tiraban, ¿no? Y vos tenías que decir qué estabas viendo. Y una de las cosas que te ayuda, pero tenés que mirar con mucho detenimiento, para distinguir entre una arteria y una vena, porque hay venas muy grandes, tan grandes como una arteria, es cómo se observan. Cuando vos ves una vena, la ves bien así, en el corte de tejido. La ves redondita, podés identificar alguna de estas capas, depende de la coloración que hayan usado, y las venas están más aplanadas, se ven así más colapsadas. ¿Por qué? Porque tienen una menor capa muscular y menos tejido elástico, ¿sí? Así que ese era un secreto para distinguir arteria y vena, porque si no, sonabas. Bueno, acá lo mismo, volví a repetir la estructura de las arterias y las venas para que ustedes vieran. Y lo que me importa es que reconozcan
¿Cómo están formados los capilares? El lumen es el orificio vacío del vaso sanguíneo. Y la túnica íntima y el endotelio, si ustedes recuerdan tejido epitelial, ¿se acuerdan que tenían como una membrana basal y ahí se apoyaban las células? Bueno, está hablando de eso. En definitiva, el capilar tiene solo una capa de células y eso es lo que me interesa destacar. Y acá vamos a ver si puedo lograr que entiendan cómo es el tema de la ramificación en el circulatorio. Les voy a poner un ejemplo. Supónganse que ustedes van eh, por una ruta, ¿sí? Una autopista. Vamos a poner la autopista, qué sé yo, la Panamericana, no sé, se me ocurre, ¿sí? O la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Está bien? Vamos a hacer que la autopista sea mi arteria aorta. Vamos a hacer salgo de Mar del Plata, lo vamos a hacer así. Salgo de Mar del Plata, ¿sí? La ruta 2 sería mi arteria aorta. Y va. Ahora, enseguida, mi arteria aorta empieza a dar ramificaciones, porque yo tengo que ir a distintas localidades, ¿o no? ¿Sí? Decir que acá tenemos muchos caminos vecinales, vamos a hacer de cuenta que se abre una ramificación importante para ir a alguna localidad. Pasamos Vidal, pasamos Viboratá, y tenemos que entrar a otra ruta que me va a llevar hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? Yo vengo con mi arteria aorta, que vendría a ser la ruta 2, y tengo una ramificación importante, una ruta. ¿Sí? Esa ruta me va a llevar a otra localidad, pero es una derivación de la ruta 2. ¿Está bien? Una vez que yo tomé esa ruta, seguramente voy a tener otras bifurcaciones más sencillas, por ahí caminos vecinales, que me van a ir llevando a distintos pueblos. ¿Está bien? Eso es lo que podríamos pensar que sucede con la aorta que sale del ventrículo izquierdo, porque es la única arteria que sale del corazón con oxígeno para el cuerpo. Es decir, que no puede quedar solita, sino que empieza a dar ramas. Esas ramas serían las rutas. Pero esas rutas se siguen dividiendo internamente, porque tienen que llegar a localidades menores. Y eso es lo que ocurre cuando la aorta se ramifica y me va dando ramas de arterias que entran a los distintos órganos, y adentro de los distintos órganos, esa ruta se ramifica. ¿Se acuerdan que yo acá les puse que existían arterias de mayor calibre, de mediano calibre o más chiquitas? Bueno, esta es mi ruta, la autopista, la ruta 2. Estas son rutas que van a otras localidades, pero son todavía pavimentadas, grandes, y estas son las más chiquitas que se están metiendo en las localidades menores. Pero todas son ramas de la aorta, ¿sí? Sobre todo cuando estoy diciendo que salgo transportando el oxígeno a todo el cuerpo, en el circuito mayor. Entonces, esta arteria aorta, la primera rama que da son las arterias coronarias. ¿Alguna vez las escucharon hablar? ¿Las coronarias? ¿A dónde están las coronarias, las arterias coronarias? En el corazón. Bien. Son arterias que van a nutrir al corazón, ¿sí? Y son arterias que se pueden obstruir con placas de ateroma en una enfermedad que se llama aterosclerosis, ¿sí? Hay un grupo de patologías que se llaman arterioesclerosis, que es endurecimiento de arterias. La aterosclerosis es un caso especial de arterioesclerosis en donde el endurecimiento se produce por acumulación de ateroma, que son placas que tienen colesterol, lípidos y otras sustancias que se van pegoteando y que van a ir taponando la arteria. La próxima clase les voy a mostrar un cosito que tengo muy rudimentario, donde se ve perfecto, igual se ve bárbaro, la obstrucción de las arterias. Entonces, las arterias, la aorta, a medida que va descendiendo por la parte izquierda del cuerpo, van dando ramas. La primera es las arterias coronarias, y después va dando la arteria esplénica para el hígado, ¿sí? La arteria, perdón, para el vaso, la arteria hepática, la arteria que irriga a los intestinos, y así a todos los órganos. Va corriendo por la parte izquierda del cuerpo y tenemos una arteria torácica, una aorta torácica, una aorta abdominal, y se va bifurcando. Pero en definitiva, la arteria que sale del corazón y que tiene que bifurcarse a todos los órganos para llevar nutrientes y oxígeno es la aorta.
Ahora, una vez que entra al órgano, esa arteria se va haciendo cada vez más finita. Vieron que había arterias de distinto calibre. Una de ellas, ¿sí? Hasta llegar a arteriolas. Cuando la arteriola, que es digamos, la arteria más pequeña, se ramifica, ya deja de ser arteria y se transforma en un capilar. Ese capilar está formado por una sola capa de células. Y generalmente ustedes van a ver, se los mostré también en la vellosidad, se los mostré en el alvéolo pulmonar, lo tenemos también en la nefrona. En los capilares, cuando hay una red capilar, hay una mitad que es roja y otra mitad que es celeste. ¿La vieron? Porque me está indicando que ahí hay intercambio de gases. Entonces vamos a suponer que esta es una ramificación de la arteria aorta que se metió en algún órgano y adentro de ese órgano se está ramificando. ¿Y qué está haciendo? Estos capilares, que tienen una sola capa de célula, le están cediendo el oxígeno a las células y las células le están entregando el dióxido de carbono, ¿sí? Así como también le están entregando nutrientes y están recolectando desechos, ¿sí? Una vez que esos capilares hicieron eso, ahora se tienen que juntar de vuelta. ¿Por qué se tienen que juntar de vuelta? Porque tienen que volver al corazón para llevar la sangre carboxigenada. ¿Dónde se produjo ese intercambio? Acá. Acá lo que está representado, por ejemplo, es si estuviéramos hablando de intercambio de gases, la respiración interna o tisular. ¿Por qué? Porque está intercambiando los gases entre el circulatorio y los tejidos. Una vez que se produjo ese intercambio, los capilares se vuelven a reunir, pero ahora se van a reunir en vénulas. Y a su vez las vénulas se van a reunir en venas, y esas venas van a terminar llevando toda la sangre con dióxido de carbono al corazón. ¿A qué lugar del corazón? A la aurícula derecha. ¿Y cómo se llaman esas dos grandes venas? Una que viene drenando sangre de la parte inferior del cuerpo, y otra que viene drenando sangre de cabeza y cuello. ¿Cómo se llamaban esas dos? ¿Alguien recuerda? Muy bien, Mónica. Las venas cavas superior e inferior. Pero lo que yo quiero que entiendan es que nuestro sistema circulatorio es cerrado. Existen tanto arterias como venas de gran calibre, de mediano calibre, de chiquitas y capilares. Entonces, si partimos de la aorta, para ubicarnos, sería, la aorta se ramifica dando origen a todas las arterias del cuerpo. Las arterias se meten en cada órgano. Adentro de cada órgano, la arteria se sigue ramificando hasta arteriola y después hasta capilar. Se producen los intercambios y esos capilares ahora se juntan y van a formar vénulas, que van a formar venas medianas, venas más grandes, hasta que todas terminan juntándose para drenar en la vena cava inferior y superior. ¿Sí? Y después, de vuelta, vuelve a... Esperen que voy a admitir a Lisette. De vuelta, en el pulmón, se oxigena y se reinicia ese ciclo. Pero me importaba que entendieran cómo una arteria da origen a arteriolas, a arterias medianas, arteriola, después capilares, vénulas, venas medianas, venas y otra vez a corazón. ¿Quién está interpuesto entre toda esta ramificación de arterias y venas? El corazón. Vamos a repasar los vasos. ¿Eso lo entendieron bien? ¿Esta parte entendieron? ¿O más o menos? ¿Está? Como para que entiendan la forma en que se produce el intercambio, porque nosotros hablamos de intercambios de gases, pero nunca habíamos hablado de cómo adentro de un órgano se puede ramificar una arteria hasta llegar a capilares. Yo acá les puse el corazón, imágenes, digamos, que representan modelos lo más aproximadamente posible al corazón real. Pero después por acá les puse lo que yo llamo mi corazón didáctico, ¿sí? Este es mi corazón didáctico, porque es el que yo dibujo en el pizarrón. Porque antes de pasar a es más fácil que entiendan acá cómo circula la sangre sin tener en cuenta para qué lado, porque la arteria pulmonar y aorta salen para arriba, digamos, del corazón. Entonces, si yo quiero que entiendan la circulación, primero les dibujo mi corazón didáctico, en donde en realidad está la entrada y la salida, pero ni siquiera le pongo todas las cantidades que son, ni bien la posición. Como verán acá, hay una arteria aorta, que fíjense que acá sale para arriba, pero yo la pongo para abajo para que entiendan la circulación.
Hay una arteria pulmonar que también sale para la parte superior y después se bifurca. Hay 4 venas pulmonares, acá está representada esta, que son dos de cada pulmón, y hay 2 venas cavas, que acá está representada una y acá están las 2. No sé si llegaron a entender eso en el video. Yo le llamo a este corazón didáctico para que entiendan la circulación de la sangre. Y después lo complejizamos, ¿sí? En mi corazón didáctico, el circuito mayor se inicia acá, en el ventrículo izquierdo. Sale por la aorta, va al cuerpo, intercambia gases, ¿sí? Y ahí esos capilares empiezan a juntar vénulas, venas, hasta que drenan en las venas cavas superior e inferior y llegan a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. ¿Cómo sale para el pulmón? A través de la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar, ¿sí? Que se bifurca, acá la ven, entra una a cada pulmón, se produce la hematosis o intercambio de gases, y ahora la sangre cargadita de oxígeno viene de vuelta al corazón, porque tiene que impulsarla. ¿Por dónde llega? Por acá. Venas pulmonares, que son 4, ¿sí? Había un cartelito que decía, cuando comparaban arterias y venas, que acá está la excepción, por eso se las voy a mostrar, que decía, las arterias generalmente, y piensen porque esto me lo tienen que responder ustedes, las arterias generalmente llevan oxígeno, llevan sangre con oxígeno, y las venas generalmente llevan sangre con dióxido de carbono, menos en el corazón. Acá hay 2 excepciones. ¿Quién me las dice? La arteria pulmonar figura ¿Qué lleva? como una vena y lleva sangre con dióxido de carbono. Bien, la Y arteria tendría que pulmonar, ir oxigenada. exactamente, la arteria pulmonar lleva la sangre con mayor cantidad de dióxido de carbono porque es la sangre que le trajeron las venas cavas del organismo. Así que la excepción a esa regla, por lo tanto no lo puedo poner como regla porque es excepción, las arterias y en su mayoría llevan sangre con oxígeno, excepto la arteria pulmonar en el corazón, que se origina en el ventrículo derecho, porque lleva sangre completamente carboxigenada hacia el pulmón. Y hay otra excepción, ¿cuál es? Hay otra excepción, en el corazón están las excepciones. ¿Cuál es la otra excepción a esa regla con respecto a arterias y venas y el transporte de Las venas gases? pulmonares. Estamos Las hoy venas terribles, Débora, ¿eh? Muy bien. ¿Qué llevan las venas pulmonares? Si son venas tendrían que llevar sangre con dióxido de carbono, pero Eso acá sí, figuran decimos con la oxigenada. mayoría, pero resulta que Claro. estas son las venas que traen la sangre con más cantidad de oxígeno, porque ¿de dónde vienen? Del pulmón, ¿sí? Hay una cosa que tienen que recordar, porque no pueden poner como definición que las arterias llevan sangre con oxígeno y las venas con dióxido, porque ya vieron que hay excepciones. Lo que sí se cumple es que las arterias sacan la sangre del corazón, ¿sí? Y las venas llevan sangre al corazón. ¿Está bien? Eso sí es correcto para las venas que tenemos acá y las arterias. Si yo hablo de la aorta está sacando sangre del corazón y la lleva al cuerpo, lo mismo que la arteria pulmonar, que la lleva al pulmón. Y las venas pulmonares traen la sangre oxigenada del pulmón al corazón, y las venas cavas traen la sangre cava oxigenada de la parte superior e inferior del cuerpo al corazón también. ¿Sí? ¿Entendieron el circuito mayor y menor? No es muy difícil, esto se lo he repetido 2 o 3 veces para que lo entiendan, porque hay un error que cometen en donde creen que en la circulación mayor hay un tipo de sangre y en la circulación menor hay otra. Como que solamente circula sangre oxigenada por un lado y carboxigenada por otra, y cada uno me da una explicación distinta. Acá lo que ven es que toda esta que está digamos, en rojo sería sangre oxigenada, y lo que está en azul, carboxigenada. Y como verán, hay de los 2 tipos de sangre en los 2 circuitos. ¿Está bien? Eso traten de prestar atención, es un error muy común. Como también es un error muy común no poder distinguir en dónde está la excepción a que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas carboxigenada. Y eso lo pregunto siempre, aviso. Bueno, el ciclo, que nos quedan pocos minutitos. El ciclo cardíaco, acá, esta imagen me gustó porque está muy bien representadas las cavidades y demás. El ciclo cardíaco es necesario estudiarlo asociado al sistema eléctrico. No sé si entendieron bien lo del sistema eléctrico del corazón.
el tema de que el corazón tiene un automatismo. El sistema nervioso lo regula, pero el corazón solo es capaz de empezar a latir. ¿Sí? Eso no sé si lo interpretaron. Porque las células que están en estos nodos, que son los marcapasos, son capaces, ¿sí?, de desencadenar electricidad, por decirlo de alguna manera, a través del intercambio de iones en los canales de las membranas plasmáticas de esa célula. Volvemos a transporte a través de la membrana, ¿sí? Ahí está involucrado el sodio, el calcio. Hay movimientos de iones que hacen que se descargue regularmente electricidad sin intervención del sistema nervioso. El sistema nervioso va a controlar la frecuencia cardíaca, pero el corazón tiene automatismo cardíaco. Y eso está dado por este sistema de conducción, cuyos puntos fundamentales están en la aurícula derecha, y luego en el tabique y las ramificaciones a los ventrículos. ¿Eso más o menos se entendió cuando lo expliqué? ¿O más o menos? ¿Mazo? ¿Tenemos que verlo de vuelta? Porque para poder entender el electrocardiograma, por lo menos para saber las nociones, hay que entender lo siguiente, que en la circulación, en el circuito ese eléctrico del corazón, hay algunas, no ocurre todo junto. Por eso se contraen primero las aurículas y después los ventrículos, porque hay como una demora en esa transmisión. Primero se despolarizan, que ya les expliqué, la despolarización la vamos a ver bien en impulso nervioso. Acá no es una neurona, pero también esa fibra muscular se despolariza, cambia la cantidad de iones adentro de la célula e inmediatamente después. Por eso quédense tranquilos que lo van a entender un poco mejor cuando veamos nervioso. Pero bueno, una vez que se despolariza este nodo y lo transmite a las aurículas, hay un retraso en la transmisión a los ventrículos. Por eso ustedes acá ven, en el electro, primero esta despolarización auricular, una meseta, porque es lo que tarda en viajar la electricidad desde las aurículas por el tabique hasta los ventrículos, y después sí, ven la despolarización, ese cambio en las cargas de las células, de todo ese haz de conducción de los ventrículos. Entonces, primero lo que se observa acá es la despolarización de las aurículas que transmite esa onda de electricidad a los ventrículos un poco retrasado. Acá lo que se despolariza son los ventrículos y ahí se produce la contracción de los ventrículos y después los ventrículos vuelven a la normalidad. Eso es lo que representa el electrocardiograma. Representa cómo va la electricidad transmitiéndose de aurículas a ventrículos y cómo eso está implicado justamente en los movimientos del corazón que son sístole, contracción, diástole, relajación. Acá, esto lo saqué del libro porque está detallado, pero les va mostrando con color qué es lo que se va despolarizando. Acá se despolarizan las aurículas en amarillo, por eso aparece la onda P. Ven que acá viene la transmisión, las aurículas todavía empiezan a repolarizarse, a volver a la normalidad, pero ya pasaron la electricidad a los ventrículos y aparece este complejo, ¿sí?, el QRS. Después hay una meseta y después esta onda T me está diciendo que están volviendo a la normalidad los ventrículos. ¿Luego de qué? Luego de que expulsaron la sangre. Este sistema cardíaco de transmisión eléctrica se tiene que superponer a esto. Por eso se contraen las aurículas y los ventrículos. Primero las aurículas, primero acá se llenan, acá se contraen y después se contraen los ventrículos. Eso hay que estudiarlo como en conjunto, así que les conviene darle una buena leída primero y después, en todo caso, si hay alguna duda puntual, me la preguntan. ¿Estamos? Después de esta parte no creo que les haya costado mucho más esto, no sé qué dicen ustedes, pero yo lo que quería, ya queda poquito, quiero preguntarles, a ver, esperen un poquito que voy a mirar acá, a ver si ¿aparece el urinario excretor acá? ¿Lo ven? ¿Les cambió el power la presentación o sí No, estamos con No, el no de la cambió. presión. están con el de la presión? Ujú. Ay, Dios santo querido. Quiero compartirles la pantalla del sistema urinario o excretor. A ver. Ahí está. A ver. Bueno, no sé si lo voy a lograr, pero voy a cerrar ahí. Ahora. Esperen un poquito.
Ahora creo que lo voy a lograr. ¿Lo ven? ¿Ahora está el sistema urinario excretor o no? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Bueno, de todo este sistema, ya nos queda poco tiempo, yo creo que la parte que más se les va a complicar, que generalmente es lo que sucede, es entender la estructura del nefrón o la nefrona, que es la unidad fisiológica, y el proceso de formación de la orina, que lo hice sencillísimo. ¿Qué es lo que quiero destacar de todo esto? Para que vayan teniendo cosas en común. Acuérdense, vellosidad, digestivo con circulatorio. ¿Se acuerdan? Los capilares adentro de la vellosidad. Respiratorio, el alvéolo con los capilares que lo rodeaban. Punto de contacto entre el respiratorio y el circulatorio. Acá tenemos el punto de contacto entre el excretor y el circulatorio. Y de hecho, acá tenemos íntimamente rodeado a los capilares de cada nefrón o nefrona el sistema circulatorio que lo rodea, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay intercambio. Por supuesto, entonces, si hay intercambio, y creo que acá nos vamos a quedar, todos los túbulos que forman el nefrón, túbulo contorneado, el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, son de una sola capa de células. Esas son regularidades que tienen que ir viendo y que tienen que ver con la función de nutrición. Vellosidad, una capa de célula, alvéolo, una capa de célula, nefrón o nefrona, una capa de célula. ¿Por qué? Porque hay intercambios. Y los capilares, una sola capa de células. Esas cosas son